tener una lectura ahí en Marcos, hermanos, capítulo 4, versículo 35, Marcos 4, 35. En este día, hermanos, en el cual debemos de meditar, ¿verdad? Para estar cerca de Cristo, hermanos, y recibir su paz, ¿verdad? Que solamente Él puede dar mediante su palabra, hermanos. Miren, dice Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, ¿quién es el que va a hablar, hermanos? El Señor. Pasemos al otro lado. O sea, ¿al otro lado de dónde? Pues del lago, ¿verdad? Estaban en el mar, dice, y despedida la multitud, le tomaron como estaba en la barca. O sea, él estaba predicando en la barca, hermanos, y así como estaba en la barca, pues así se fueron. Y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, hermanos, aquí encontramos, hermanos, al Señor y a sus discípulos, ¿verdad? En el mar de Galilea, ¿verdad? O también conocido como el lago de Tiberías. Hermano, este mar era fácil de ubicar porque tenía la forma de un arpa. ¿Verdad? Este mar, hermanos, era famoso por sus tempestades, ¿verdad? Ya que, hermanos, se producían de repente y arrebataban y sorprendían. Bueno, mira, aquí tengo nada más para que nos demos una idea, hermanos, ¿verdad? Entonces, de lo que sucedió, ¿verdad? Por ahí tengo unas fotos, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo de lo, pues para que nuestra mente, hermanos, imaginen lo que sucedió allá, ¿verdad? Hermanos, pero fíjense lo que estamos viendo, hermanos, en la lectura. Dice que ese día el Señor y sus discípulos, hermanos, habían estado trabajando arduamente y sanando y ministrando. Hermanos, dice que el texto que en ese momento llegó, ¿qué? Llegó la noche. Sí, hermanos, miren, déjame regreso ahí. Ahí está, miren, ahí están en la orilla del mar y estaba el Señor predicando, estaba sanando, estaba ministrando, y se llegó la noche. Y el Señor, ¿qué les dijo? Pues crucemos al otro lado del mar, ¿verdad? Pero no, para ese momento ya era de noche. Entonces, esto no fue algo fácil, hermanos, que cualquiera lo hubiera hecho, ¿verdad? Hermanos, los discípulos, hermanos, tuvieron que hacer un gran esfuerzo porque, hermanos, ya andaban cansados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubieran preferido los discípulos? Hermanos, pues si ya es de noche, hermanos, que hermana Marcela, estamos desde la mañana aquí en el edificio y se hace de noche, y yo le digo, no, pues vámonos a la Tilano. Amén, dile. ¿Verdad? ¿Qué va a decir usted? No, ya me voy a dormir, ¿verdad que sí? Bueno, pues es exactamente lo mismo lo que está sucediendo aquí, hermano. Pero, hermano, el Señor dio una orden, ¿verdad? Él les dijo, crucemos al otro lado del lago. Entonces, hermano, hay momentos, hermano José, en que Dios nos dice, muévete, no te quedes ahí tirado, vea, muévete y deja lo que estás haciendo y haz lo que yo te digo. Y es entonces que es mejor, hermanos, obedecer, aunque nuestro deseo sea otro, ¿verdad? La carne, ¿qué quiere? ¿Verdad? La carne quiere dormirse, ¿verdad? La carne quiere descansar, hermanos, pero, hermanos, esto es para hombres de fe, ¿verdad? Dios nos dice, muévete, ¿verdad? Y es que el detalle es que a veces, hermanos, son cosas que nos parecen ilógicas, ¿verdad? Y que no son razonables.
Vea, hermano, pero Dios cuando dice algo y cuando te manda algo, nos manda algo, tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues yo no sé cómo que pensaban los apóstoles, los discípulos. Vamos para allá, mírenle, otra vez. ¿Verdad, hermano? Pero fíjense, obedecieron, ¿verdad que sí? ¿Verdad? No renegaron, ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Pero, hermano, no solo eso, sino que de aquí podemos tomar varias lecciones para nuestra vida de esta historia. ¿Cómo se titula esta historia? ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús calma la tempestad. Ese va a ser nuestro tema, Juan. Ese no va a ser nuestro tema, hermano Juan. Cuando Jesús calma la tempestad. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos de esta historia cuando Jesús calma la tempestad? Miren, pues lo primero que aprendemos, hermanos, es de que todos vamos viajando en una barca. ¿Sí, hermanos? Todos vamos viajando en una barca, ¿verdad? La de ellos era material, pero la de nosotros, ¿qué barca es? Esta es una barca espiritual, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, dice el versículo 35, fíjense lo que dice ahí. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, viajaron, así donde estaba el Señor, se quedó sentado, o estaba de pie, y así se fueron en esa barca, ¿verdad? Así como él estaba, viajaron a esa barca, en esa barca en el mar. Entonces, hermanos, aquí vemos de que ellos van viajando en esa barca de madera, pero hermanos, nosotros vamos viajando en una barca espiritual. Esa barca, hermano, ¿qué representa esa barca? Nuestra vida. Hermano, a veces, ¿cómo va nuestra barca? A veces unas barcas ya están agujeradas, ¿verdad? Unas barcas ya están deterioradas, ¿verdad que sí? Hermano, por los golpes que nos da la vida, ¿verdad que sí? Las enfermedades, ¿verdad? Y en esta barca, hermanos, a unos les va bien y a otros les va mal. Hay un dicho que dice que unos nacen con estrella y otros, ¿qué? Estrellados, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, pero aquí nos enseña que todos vamos viajando hacia algún lugar, ¿verdad? Unos saben en qué rumbo van viajando, ¿verdad? Otros no saben ni para dónde van, no saben ni para qué viven aquí, ni para qué están en este mundo, ¿verdad? Y van ahí derrochando sus vidas. Pero, hermanos, nosotros como cristianos debemos de tomar el rumbo que Jesús nos da, ¿verdad? Que, hermano, la Biblia nos habla de varios mares. Es que, hermano, el mar también simbólicamente también representa algo, ¿verdad? El mar nos habla, hermano, que también puede ser espiritual, ¿verdad? Y ese mar es el mar del pecado, hermanos, ¿verdad que sí? Anda, está bien grande, ¿verdad que sí? El pecado, ¿cómo está en el mundo, Juan? ¿Cómo está el pecado allá en el mundo? Es más, pues a ustedes ahí viven ahí en Gundaloco, te dicen, ¿verdad que sí? ¿Cómo están ahí? Hermano, y si te vas allá a donde estaba antes viviendo el hermano Chano, en los altos, ¿cómo le dicen también? ¿Verdad? Entonces, hermanos, imagínense, vamos viajando en ese mar del pecado, hermanos. ¿Y qué es lo que nos hace el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice? Nos hace un reto, ¿verdad? ¡Crúzalo! No te quedes ahí, cruza ese mar, ¿verdad? Pasemos al otro lado, dice el Señor. Entonces, hermano, es muy importante lo que hagamos con la barca de nuestra vida, ¿verdad? Porque, hermano, miren, solo hay dos destinos. ¿Cuáles destinos son? El infierno y el cielo. No hay destino intermedio. Nada más son a los que vamos a llegar, ¿verdad, hermanos? Pero también hay un dicho que dice que cada quien es arquitecto de su propio, ¿qué? Destino, ¿sí es cierto? Hermano, pregunta, hermano, ¿qué estamos haciendo con la barca de nuestra vida? Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo van? ¿A dónde? A veces algunos ya se estaban desviando. A todos nos pasa, hermano, porque todos pasamos por eso. Vean, nos desviamos del camino,
Estamos viajando, la pregunta es, hermano, ¿estamos viajando hacia algo bueno o hacia algo malo? Bueno, cada quien conteste en su mente. Pero miren, en este tema de Jesús calma la tempestad, no solamente aprendemos que nuestra vida es una barca, sino también aprendemos que la tempestad algún día va a azotar la barca ¿de qué? La barca de nuestra vida. Miren, ahí lo dice en el versículo 47. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Miren, ¿sí, hermano? Se levantó una gran tempestad, ¿verdad? Entonces, hermanos, pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder que se va a levantar una tempestad? La parte del caminar de Cristo, cuando dejan de hacer la voluntad del Padre. Sí. Hermano, pero fíjense, no lo sabemos, porque de repente todo está bien, ¿verdad que sí? Pero de repente llegan los problemas. Hermano, en la Biblia las tormentas son símbolo de pruebas y sinsabores. Dice el texto que hermano, no era una pequeña, era una gran tempestad que se desencadenó con furia, hermanos. Era una tormenta en la cual bramaba, ¿qué, hermanos? La mar. ¿Se han escuchado cuando rugen las aguas? ¿Verdad? Hermano, esta tormenta comenzó azotando por la parte externa de la barca. Hermano, y eso nos habla de lo que puede llegar a nuestra vida. O sea que muchas tribulaciones, hermanos, que tenemos, miren, vienen ¿de dónde vienen? De afuera, ¿verdad? Vienen de allá del mundo, ¿verdad? Proceden de afuera hacia nosotros, como los problemas económicos, las discusiones con nuestra esposa, o viceversa, hermanos, la muerte de un ser querido, ¿verdad? Ahora, hermano, miren, en el texto dice que después, hermano, ¿qué sucedió? Hermano, era tan terrible esa tempestad que ya no nada más golpeaban la barca, sino que las olas se empezaron a meter, ¿qué? Dentro de la barca, ¿verdad? Tanta era la gravedad que las aguas empezaban a inundar, ¿verdad? Dice que la anegaban, o sea, eso significa que la estaban inundando, se estaba sumergiendo la barca, hermanos. Entonces, esto nos habla de otro tipo de pruebas, que son las tribulaciones internas, hermanos. O sea, esto ya es algo de adentro, ¿verdad? De nuestro corazón. Hermano, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 15:9, dice que porque de dentro, ¿qué salen? ¿Qué es lo que salen? Los malos pensamientos. ¿Los qué? Homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Verdad que sí, hermano? Es que también esas son las tormentas del pecado, hermanos. Vean, la iniquidad puede en cierto momento invadir nuestra vida. Hermano, el pecado nos va a traer problemas. Las tormentas siempre van a afectar nuestra vida, hermanos, para bien o para mal. Hermano, miren, las tormentas, ¿qué pasa con las tormentas? Miren, las tormentas a veces se pasan, ¿verdad que sí? Y a veces pues las aguas están tranquilas, ¿verdad? Hermano, las tormentas que nosotros, bueno, fíjense, hay tormentas que nosotros mismos provocamos, ¿sí sabían? Hay ocasiones en que a algunos les va muy mal en la vida, hermano, y es cierto, hermanos, ¿no te ha pasado que, hermano, llegas un momento que todo te sale mal? Vas a buscar trabajo y no hay nada, no te contratan. Llega un momento que te enfermas y te cae todos los problemas. Sí, hermano, salgo a la calle, hermano, y a nadie le llueve, solamente a mí. Vean, voy allá caminando y me cae el chubasco y allá no cayó nada. Vean,
las moscas al negocio. Vea, paso debajo de un árbol, Juan, y me cae la popó de una paloma. ¿Verdad que sí, hermano? Hay veces que se vienen los problemotas, ¿verdad que sí? Y hasta preguntamos, pues, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y estamos tristes y estamos desanimados, ¿verdad? Entonces, hermano, pero esto no nada más pasa con los de allá del mundo, también pasa con los cristianos, ¿verdad que sí? Hermano, decía un hermano que, bueno, fíjense, y es que a veces nos confundimos, no entendemos no entendemos los propósitos de Dios, hermano. Decía un hermano, antes no era cristiano y me iba bien, era lépero, era borracho, era mujeriego, ¿verdad? Y tenía todo, y tenía dinero, y tenía carro, y tenía comida, y nada, y ahora que soy cristiano me va mal, ¿verdad? Hermano, y es que las tempestades que nos trae este mundo, hermano, no es para uno, es para todos, ¿verdad? Tanto buenos y malos, ¿verdad? Tanto cristianos como no cristianos, las tempestades van a venir. Hermano, las pruebas dice, lo que estamos viendo es de que las pruebas son universales. Nadie se escapa, ¿verdad? Allá también la gente está sufriendo. Es más, en las redes sociales ahí te das cuenta de todos los problemones que se desatan allá de las tempestades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es algo terrible. Entonces, hermano, cuando esto sucede, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, pues ponernos en las manos de Dios. Hermano, tratar de controlar las tribulaciones. En lugar de que las tribulaciones nos controlen a nosotros, pues nosotros debemos de agarrarnos de la mano de Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros a veces? Ay, hermano, es que traigo muchos problemas. Vea, y andamos bien estresados. Hermano, y luego hasta todavía eso nos provoca la enfermedad. Vea, a mi jefe allá en una maquila, hermanos, siempre andaba bien preocupado por la producción y los problemas con los trabajadores. Ya ve que hay rebeldes. Hermano, y una vez le dio un derrame ocular. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí, hermano, qué es? ¿Sí saben cuáles son? Juan, ¿sí sabes cuál es el derrame ocular? ¿Verdad? Que se te pone aquí como si trajera sangre. ¿Por qué? Pues por la presión, ¿verdad? Es como una pequeña hemorragia, es una hemorragia en el ojo, hermanos. A mí también me ha pasado, hermano. Y es que, hermanos, la preocupación, en lugar de solucionar los problemas, los empeora. La preocupación no calma la tempestad. La preocupación empeora la tempestad. Hermanos, nos afecta la salud. ¿Sí? Empiezan a salir las canas, se nos empieza a caer el pelo. Me estoy quedando pelón, ¿verdad? Entonces, hermanos, la preocupación nos derrama la bilis. Ay, me enojé con la hermana Marcela. Aquí la bilis hasta, hermanos, esas son las tempestades, ¿verdad que sí? Miren, los problemas que vienen de afuera, pero también el pecado que se puede producir de nuestra vida. Entonces las tormentas, hermanos, no solo llegan en el ámbito físico, sino también llegan en el ámbito espiritual. Y cuando llegan las tormentas, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer, hermanos, cuando llegan las tormentas? Pues queremos colgar los guantes, ¿no? Vean, otros reniegan de Dios. Algunos gritan, ¡paren este mundo! ¡Que me quiero viajar de este mundo! Entonces, hermano, aquí hay algunas lecciones que aprendemos de las tempestades. Hermano, ¿a quién le estaba pasando la tempestad que iban aquí? A los discípulos, ¿verdad? Pero también ahí iba el Señor Jesucristo, ¿no? Él también iba, le estaba pasando lo mismo, hermanos, ¿verdad? Miren, entonces, ¿qué lecciones aprendemos de las pruebas de las tempestades? Miren, cuando algunos no tienen tormentas, andan siguiendo a Jesús de lejos. ¿Sí, hermano?
Vea, porque tienes todo. Tienes dinero, ahí están tus hijos, haces carne asada y te olvidas de Dios. Anda, pero después vienen los problemas. Ay, ahora sí voy a la iglesia. ¿Verdad? Sí, hermanos, qué triste, ¿verdad que sí? Entonces, esto no debe de ser así, hermanos. Debemos de estar con Dios en las buenas y en las malas. Miren, hermano, otra lección. Ninguna fuerza de la naturaleza y del hombre puede destruir los planes de Dios. O sea, esto estaba dentro de los planes de Dios, hermanos. Esta tormenta no llegó nada más porque sí. ¿Quién es el dueño de todo el universo, hermanos? Y de la naturaleza. Pues Dios. Cuando está destinada una tormenta, nadie la va a poder detener. Es decir, las pruebas son parte del plan de Dios. Así como en la vida de Job. ¿Sí se acuerdan, hermanos, lo que le sucedió a Job? Anda, pero también el Satanás, ¿verdad? El Satanás también tuvo parte ahí. ¿Verdad? No, pues te obedece porque pues lo bendices, pero dale una chicotiza. Déjame le doy una chicotiza a Job y a ver si no reniega. Anda, y Dios, vean, pues él tiene la confianza en sus hijos, hermano. Y le dice, pues ándale, pues pruébalo, vas a ver que hay gente que sí me ama. Y así fue, hermanos. Job, vean qué dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de qué, de Jehová bendito. Entonces, hermanos, aunque andemos fielmente con el Señor, eso no impedirá que atravesemos por tormentas y tempestades de la vida. Y hermano, ¿cómo está el hermano allá? Está en casa. ¿Verdad, hermano? Y pues, pues el hermano Carlos, no se diga. ¿Verdad que los cristianos también pasamos por tempestades? Nadie los va a detener, hermanos. Nadie los va a detener, pero Dios tiene sus propósitos. ¿Verdad, hermanos? Pero lo importante es de que tengamos a Dios en nuestra vida, hermanos. Hermanos, el Señor puso a prueba la fe de los discípulos en el ámbito cotidiano de la vida de ellos, porque ¿qué eran? Eran pescadores. Ellos andaban ahí en el mar. Ellos conocían de todo lo que sucedía. Ellos sí sabían nadar. ¿Sí, hermano? Entonces, las pruebas de la vida nos muestran que nuestra vida es frágil, hermanos. ¿Verdad? Y somos incapaces de... O sea, hermanos, no lo podemos resolver. ¿Verdad? Pero Dios sí lo va a poder resolver, hermanos. ¿Verdad? Y eso nos hace que seamos humildes. Miren, en Atilano, no sé si se acuerda, hermana Marcela, de un hermano que tenía azúcar, el esposo de la hermana Tere. Él andaba alejado de Dios, pero le llegó la enfermedad, hermanos, y se acercó a Dios. ¿Verdad? Pero mientras estás fuerte y tienes todo y se te sube la soberbia, ¿verdad? Y ya no te acercas a Dios, hermano, pero las tempestades nos hacen que nos acerquemos a Dios. Dice bien, hermano. Las tormentas sirven para quitarnos todo orgullo, hermano, y autosuficiencia, y sirven para traernos al trono de la gracia. Sí, hermano. Pero, hermano, miren, continuando con este tema de Jesús calma la tempestad, no solamente las tormentas van a azotar la barca de nuestra vida, sino que también aprendemos que necesitamos llevar a Jesús en la barca para soportar las tempestades. Miren, ¿qué dice el versículo 38? Mira, ahí el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza, hermanos. Miren, aquí tengo una foto de eso. Mira, ahí está donde se soltó la tempestad, hermanos. ¿Verdad? Y ahí están todos asustados, ¿verdad? Y preocupados de lo que estamos ahorita diciendo, hermanos. ¿Verdad? Pero miren, hermano, aquí el Señor dice que el Señor estaba durmiendo, ¿qué? ¿En qué parte? De la barca. Miren, ahí están. En la popa. ¿Verdad? Durmiendo sobre un cabezal. Aquí se menciona a Jesús donde estaba acostado, hermanos, y para eso
Bueno, necesitamos saber, conocer las partes de una barca. Bueno, yo antes no sabía hasta que estudié, hasta que me puse a estudiar este texto, hermano. Entonces necesitamos, miren, la proa es la parte delantera con la cual se cortan las aguas. De hecho, en los barcos tienen esa parte, ese pico, es de fierro, hermanos, para que resista los golpes del agua. ¿Vean? Esa viene siendo la proa. La babor es el costado izquierdo mirando de popa a proa. Y el estribor es el costado derecho mirando de popa a proa. Y la popa, pues es la parte trasera del barco, ¿no? Entonces, ¿dónde iba el Señor? Aquí, hermano, ¿verdad? Ahí es donde iba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermano, según el texto, el Señor estaba cansado y se había quedado dormido. Entonces, esto demuestra que el Señor es 100% ¿qué? Humano. Hermano, pero también Él fue 100% ¿qué? Divino. Hermano, de hecho, hermano, el hecho de que estuviera dormido en medio de una tormenta tan fuerte sugiere para nosotros también que, hermano, Él tiene la confianza en su Padre, ¿verdad? Hermano, el que nada debe, pues nada debe. Anda, pues él era santo, hermanos. ¿A qué le tenía temor? Él era santo, hermanos. Mira, según el versículo 38, lo despertaron de una forma brusca. Es decir, no llegaron: maestro, levántate tantito. No, hermanos, estaban preocupados y le llegan: maestro, levántate, que perecemos. ¿Verdad? Le gritaron, hermanos, con la preocupación. ¿Verdad? Sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Verdad? Y hermano, aquí es una lección, aquí hay una lección, hermano. Miren, es que en la Biblia habla del silencio de Dios. ¿Cuál es el silencio de Dios? Juan, hermano Juan, ¿cuál es el silencio de Dios? ¿Sí has oído del silencio de Dios? Hermano, el silencio de Dios es como que a veces le estás hablando y no escuchas nada. ¿Verdad? Pues ¿dónde está? ¿Verdad? Y que estás enfermo y no te sanas. ¿Verdad? Y pues como que a veces pensamos que parece que a Dios no le interesan nuestras dificultades. ¿Verdad que sí? Ese es el silencio de Dios. Muchos pasaron por esa prueba, hermanos, el silencio de Dios. Hermano, pero no es cierto, Él siempre está entre nosotros. A veces parece que no contesta nuestras oraciones. Hermano, y llegamos a decir como la gente del mundo: no estará Dios dormido. Pero, hermano, esta es una forma que Dios usa para probar nuestra fe. ¿Sí, hermano? Entonces, miren, sigue diciendo el versículo 39, que cuando le despertaron, el Señor se levantó y reprendió, ¿qué, hermanos? Al viento. ¿Y qué le dijo a la mar? ¡Calla! ¡Enmudece! Hermano, fíjense la autoridad del Señor, ¿verdad? ¿Y el agua qué? Y hermanos, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y cuando el Señor hizo esto, hermanos, ¿saben, hermanos? No como los profetas del Antiguo Testamento. ¿A quién tenían que acudir los profetas del Antiguo Testamento? Miren, allá estaba el poder, allá en el cielo estaba el poder. Y acudían al poder de Dios allá en el cielo. Hermano, pero el Señor, Él no acudió allá al cielo. Él tenía el poder, hermano, de Él emana la autoridad y el poder. Sí, hermano, Él es la fuente del poder y la autoridad divina. Por eso dice que después de esto tuvieron gran temor, hermano, pero ya no por el mar, sino por la majestad del Señor Jesucristo. Dice el texto, hermanos, que se hizo grande bonanza. Es decir, el mar quedó tranquilo, hermanos, sereno. Y los discípulos, hermanos, ¿cómo se quedaron? Hermanos, se quedaron boquiabiertos, ¿verdad? Estupefactos. O sea, sorprendidos, asombrados o desconcertados ante algo poco habitual, hermanos. ¿Verdad?
Ellos no comprendían lo que estaba sucediendo ni sabían cómo reaccionar, porque esto era hermanos, una maravilla. Hermanos, que la naturaleza le obedezca. ¿Verdad que eso es algo grandísimo, hermano? Entonces, hermano, el Señor debe tener el timonel de nuestra vida. El que controla y guía nuestra vida debe ser el Señor. Entonces aquí aprendemos que el Señor Jesús, hermanos, es la solución a los problemas de nuestra vida. ¿Verdad? Pregunta, hermanos. Vean, ¿por qué debemos de llevar a Jesús en la barca de nuestra vida? Fíjense, eso es lo importante, hermanos. O sea, había problemas, pero lo importante es de que ¿a quién llevaban allí? Al Señor en la barca. Y así también nosotros debemos de llevar a Cristo ¿en dónde? En nuestras vidas, hermanos. Vean, pues porque de lo contrario no vamos hermanos, nuestra vida se va a volver un caos. Vean, hermano, porque el Señor es el Señor de la paz. Hermano, muchos no tienen paz, viven con remordimiento, huyendo, viven sus vidas a salto de mata, así como los mañosos, así como los narcotraficantes, hermano. No, ellos no tienen paz, hermano, andan huyendo y andan hasta asustados y andan nomás preocupándose de quién anda atrás de ellos. ¿Verdad que no tienen paz, hermanos? Pero el Señor Jesucristo nos da la paz. ¿Verdad? Y es que a veces así pasa con nosotros, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando por accidente, hermanos, se golpea un objeto? ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Verdad? Y hasta nos asustamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué pasa eso, hermano Javier? Y luego le dice la hermana Marcela, así tienen la conciencia. ¿Verdad? Entonces, no se crean, hermano. Pero, hermanos, es que nos asustamos porque, hermanos, no saben, porque a veces no andamos bien. ¿Verdad, hermano? El Señor Jesús nos trae la paz verdadera, hermanos. ¿Saben cuál es la paz verdadera? Hermanos, la que dice Romanos 5:1. Esa es la paz verdadera, hermanos. No la paz de que ya no haya guerras. Miren, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, mientras estamos en el pecado, ¿somos qué? Enemigos. Somos criminales. ¿Y quién está enojado con nosotros? Dios. ¿Está enojado Dios, hermanos? No tenemos la paz, somos rebeldes. Somos enemigos de Dios. Pero cuando acudimos a Cristo, hermanos, Él hace la paz. ¿Verdad? Sí, hermanos, por eso Él es el mediador entre Dios, ¿quién y quién? Y nosotros los hombres. Entonces, ¿qué hace el mundo cuando tiene problemas, hermanos? ¿Qué hace el mundo cuando tiene problemas, hermano José? ¿A dónde se va? Hermanos, pues se va a la bebida, a las drogas, a la brujería, al suicidio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que buscan ellos de la solución? Pero, hermanos, cuando el cristiano tiene problemas, Cristo le da la paz. El Señor dijo allá en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces, hermanos, las tormentas van a venir, pero lo importante es llevar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vean, porque Él nos da la oportunidad, hermanos, para seguir viviendo. Hermanos, y es que Él vino a traer vida. Él dijo allá en Juan 10:10, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Y a qué vino el Señor? Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? Y a poquito. No, hermanos, en abundancia. Hermano, una cosa más. Miren, continuando con este tema de Jesús calma la tempestad. Miren, no solamente necesitamos llevar al Señor en nuestra vida para sobrevivir, sino también aprendemos que nuestra barca solo sobrevivirá si tenemos la fe de Jesús. Vean, porque, hermanos, miren, ahí en el versículo 38 dice que ellos gritaron, ¡ay! Señor, nos morimos, nos perecemos. ¿Sí, hermano? Entonces, dice que, hermano, ese versículo dice que todos gritaron a
de ellos. Hermano, fíjense, hermano, o sea, como que a veces de repente la fe se nos va. Vea, porque, hermano, ¿quién estaba con ellos? El Señor. Hermano, ¿y qué había hecho el Señor otras ocasiones? Pues había sanado, había hecho grandes milagros y todo. Hermano, como que a veces la fe se nos va. Vean, entonces, hermano, no pusieron atención a los más obvios, que ellos tenían al mismo tiempo al Hijo de Dios ahí en la barca, que estaba durmiendo entre ellos. Hermano, ellos se pusieron histéricos con el miedo a ese problema que tenían. Entonces, así pasa con nosotros, hermano, en medio de la tormenta. Hermano, debemos recordar lo que dice 1 Pedro 5:7. Fíjense, hermano, ¿qué tenemos que hacer, hermana Pilar? Dice 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre el Señor, ¿verdad? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Vean? Y también, hermanos, Él lo dijo una vez. Venid a mí, todos los que ¿qué? Estáis cargados y trabajados, ¿vean? Que yo os haré descansar. Entonces, pero vemos de que por un momento ellos perdieron la fe, hermanos, porque tener miedo o tener temor es una señal de perder la fe. Hermano, a veces nosotros también perdemos la fe. Yo a veces les he preguntado, ya, levante la mano, ¿quién va a ir al cielo? Ni no la levanta nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿verdad que estamos perdiendo la fe? Hermanos, debemos de levantarla, porque ¿quién está con nosotros? ¿Verdad? Si está Cristo con nosotros, ¿qué? Nada nos va a pasar, hermanos. Entonces, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Pues nuestra mente va a estar divagando, hermanos. Vean, ¿por qué mucha gente tiene temor al morir? Porque pues no está preparado, ¿verdad que sí, hermano? Ajá. Entonces, hermano, porque no tienen fe, así de sencillo. Es lo que dijo el Señor ahí en el versículo 40. ¿Verdad? Porque les preguntó a ellos, ¿no tenéis fe? ¿Sí, hermanos? Entonces los discípulos habían visto los milagros del Señor, pero todavía no entendían quién era realmente el Señor. Pero aquí pone el dedo en la llaga, hermanos. Vean, fíjense, el mayor peligro no era el viento ni las olas, sino la incredulidad de los discípulos. Y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, con nuestra vida, hermanos, cuando vienen los problemas, entonces, o lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, ellos no dudaron, aun cuando, hermano, Jesús había prometido. Bueno, ellos no entendieron, hermanos, lo que el Señor les había dicho, porque ¿qué les había dicho? Crucemos, vamos a cruzar al otro ¿qué? Entonces, hermano, lo que estaba diciendo el Señor es de que era una afirmación, ¿verdad? Era una afirmación. Vamos a cruzar al otro lado. O sea, ¿qué está diciendo? Que iban a llegar. Vea, pase lo que pase, ellos iban a llegar. Pero se olvidaron de lo que el Señor les dijo. Entonces, hermano, la Biblia habla de tormentas del pecado, la cual azota a todo ser humano. Esta tormenta destruye la vida de la gente, de los hogares y de las personas. Esta tormenta nadie la puede detener, solo puede ser resuelta por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí, hermano, en la obra redentora del Señor, en la cruz del Calvario. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, hermano, el amor, mientras nosotros amemos, ¿qué va a pasar? Hermano anciano, ¿qué va a pasar? Cuando amamos, hermano, cuando amamos no le hacemos daño a nadie, ¿verdad? Pero a veces pues no es así. Entonces, hermano, miren, ya para terminar
Cristo, cuando Jesús calmó la tempestad, dijimos que todos vamos viajando en la barca de nuestra vida. Dijimos que nuestra barca va a ser azotada por tempestades. Dijimos que para soportar la tempestad necesitamos llevar al Señor en nuestra vida. Y que para sobrevivir también debemos de tener la fe en Jesús. ¿Verdad? En el versículo 41, hermanos, los discípulos le hacen una pregunta, miren. ¿Cuál pregunta le hacen? Fíjense, le preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, entonces, ¿quién es? ¿Cuál es la respuesta? Hermano, es Dios manifestado en carne. Es Emmanuel. ¿Dios con qué? Con nosotros. Entonces, este incidente, hermanos, abrió los ojos a las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Sí, hermanos, o sea, que antes la fe de ellos se iba engrandeciendo, la fe de ellos se iba incrementando, ¿verdad? Y cuando vieron esto, hermano, eso les tocó sus vidas. ¿Sí, hermano? O sea, a partir de ahí ellos ya fueron diferentes. ¿Sí, hermano? Cuando el Señor calma la tempestad. Entonces, eso que sucedió, hermano, fue con el propósito de prepararlos para cuando llegara una tempestad mayor. ¿Sí, hermano? ¿Cuándo iba a llegar la tempestad mayor? Hermano, cuando el Señor fuera crucificado. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, Dios permite que las tempestades vengan en nuestra vida con el propósito de templarnos. ¿Sí, hermano? Hermano, sí es cierto. A mí antes en la escuela me decían, bueno, me decían muchos apodos. Y me decían la guayabita y me decían narizón. Y sí me sentía bien mal, hermanos. Anda, pero ya después me hice como la tortuga. Todo se me resbala. ¿Cómo son las tortugas? Me encierro en el caparazón. ¿Y qué me hacen? No me hacen nada. Sí, hermano. Entonces, los problemas, las cosas que nos suceden, las malas caras, nos van a templar nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, otra lección, hermanos, vivimos en un mundo que es letalmente hostil a nuestra vida por causa de la caída del hombre. Y el hecho de que Cristo sea nuestro sustentador hace posible nuestra supervivencia. Hermano, por eso de aquí se inspiraron para componer el himno número 147, el himno de los cantos espirituales. Vean, que empieza diciendo: Brama, oh maestro, y ruge la tempestad, la vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla toma el Señor, hundirse no puede el mal traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Ahora ya sí entendemos ese canto, hermanos, porque esas tempestades no está hablando del agua, son las tempestades que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pregunta, hermanos, ¿por qué el Señor les dijo que cruzaran al otro lado del mar? ¿Por qué quería cruzar al otro lado del mar? Hermanos, cuando Dios dice algo, no lo dice nada más porque sí. Él tenía un propósito. ¿Sí saben cuál era el propósito? Ajá. ¿Y allá en Gadara qué había? ¿Verdad? Un hombre estaba en una situación crítica, hermanos, porque tenía muchos demonios.
¿Verdad? Dice la Biblia que, ¿cuántos tenía? ¿Cómo se llamaba el demonio? Legión, porque eran muchos. ¿Verdad? Una legión eran como 6,000, imagínense. Una legión de romanos, de soldados romanos, eran como 6,000. Ándale, y si es cierto, hermanos, ahí había un hato de cerdos, un montón de cerdos, y se metieron los demonios en los marranos, y luego se despeñaron en el mar, ¿sí se acuerdan? Entonces, hermanos, cuando el Señor hace algo, es para ayudar al que está sufriendo. Entonces, estamos pasando por algún problema, hermanos, pues no te desanimes. El Señor está a tu lado y a mi lado para ayudarnos. El Señor, hermano, Jesús nos anda buscando. Fíjense, ¿a quién fue a buscar? A ese endemoniado gadareno. ¿Sí, hermano? Entonces necesitamos pedir auxilio, hermanos, a Dios, al Padre. ¿Verdad? Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las que en las tribulaciones. Entonces, pregunta a usted, amigo que nos acompaña, ¿ha recibido al Señor Jesús en su vida por medio del Evangelio? ¿Lleva al Señor Jesús dentro de su barca para que le dé paz? ¿Tiene esa fe que traspasa las montañas? Bueno, pues si no lo tiene, hoy es el día que aceptarle. Hoy es el día de qué, hermanos? De salvación. Dios me lo bendiga.